calcular la integral que nos queda aquí, que generalmente es más fácil que la que teníamos originalmente. Entonces, pero esta sabemos calcularla, lo único que necesitamos es quién es f, ¿no? Tenemos f', ¿quién es f? O sea, ¿quién es la antiderivada de f'? Pues f, pero no conozco a f, ¿verdad? Que es lo que estábamos preguntando. Lo que va a suceder es que este último paso de aquí, o sea, solo requiere calcular f, ¿verdad? F, que es lo que teníamos en el cuadro de aquí arriba. Aquí, por ejemplo, ya tengo e a la x en este ejemplo, e a la x. Esto es f', es e a la x. Nada más que es con respecto a x aquí. Entonces, si f' es e a la x, ¿quién es f? Pues en este caso es e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, digamos, todos los métodos va a ser llevar una integral que de entrada se ve medio rara, la vamos a llevar a una forma que va a ser esta, o sea, la vamos a cambiar por esta, por una de este estilo. En este caso, la cambiamos por esta. ¿Sale? Entonces, en lugar de calcular esta, vamos a calcular esta. Pero esta se reduce simplemente a calcular la antiderivada de f'. Entonces, calcular esta integral se reduce a calcular solo la antiderivada de la función de f'. ¿Y qué hacemos? Como ya conocemos a g, porque aquí nos la dan, sabemos quién es g. Pues entonces el resultado final es una formulita directa. Si yo ya calculé la antiderivada de f', entonces el resultado de esta integral simplemente va a ser f de g de x más una constante. Ese sería el resultado final. Más o menos. Así como está, pues tal vez es un poco confuso y seguramente o muy probablemente no lo habían visto de este modo, ¿verdad? Pero resulta que entonces calcular, insisto, esta integral es inmediato y la respuesta va a estar en estos términos, ¿de acuerdo? Y lo único que hay que identificar primero es que la integral que queremos calcular, la función a integrar tiene esta forma, la forma f' de g de x por g' de x. Aquí podemos poner, aquí no tiene que ser prima, ¿no? Podría ser una f y entonces aquí nada más tendríamos que poner una antiderivada de la función que salga aquí, ¿verdad? Nada más que aquí lo puse por la fórmula, por la regla de la cadena, ¿verdad? Así sale directo de la regla de la cadena. Pero es más o menos obvio, creo yo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. Bueno, a ver, entonces, lo que les comento aquí en términos informales es esto, ¿no? Que noten que habíamos dicho que si tomamos g de x igual a u y tomamos g' de x igual a du, entonces, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos la formulita, porque entonces aquí es f' de u por du, que es lo que está aquí, f' de u, ¿sale? Estamos haciendo un cambio de variable. Este método de sustitución se podría decir que es como un cambio de variable y viene de la regla de la cadena. Curiosamente, este método pues es considerado como el más, digamos, inmediato. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos calcular esta integral. Bueno, ya saben si nos vamos a quedar sin... Nos vamos a quedar, se va a cortar
la clase y nos volvemos a meter con los mismos datos. Supongamos que queremos calcular esta. ¿Sale? La integral del seno de x cuadrada por 2x de x. Lo que me habían comentado hace un momento, ¿cómo calculamos esa integral? A ver, denme una función tal que al derivarla me dé seno de x cuadrada por 2x de x. Pues bueno, la cuestión es que así de entrada, digamos, no se ve obvio, ¿verdad? ¿Cuál será una función que al derivarla? Pues no sé. Entonces, pero vamos a aplicar la coseno de x cuadrada. Menos. No, ¿cómo no? ¿Cómo? Menos coseno de x cuadrada. Ah, sí. Ajá, sí. A ver, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, primero, notemos que f' de x va a ser el seno de x, ¿verdad? Porque aquí estoy evaluando x cuadrada en el seno. Y notemos que la derivada de x cuadrada es 2x, ¿verdad? Sí. Entonces estamos multiplicando esta función por 2x. Entonces, si decimos, o sea, para ponerlo en términos en estos términos, lo único que tenemos que hacer es identificar quién es f' de x, quién es g de x y quién es g' de x. Una vez hecho eso, ya nada más, como ya sé quién es f', pues ya calculo la antiderivada de f' y ya terminé, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, paso número 1, ¿quién es f'? Pues es el seno de x. Número 2, entonces, ¿quién es g de x? Pues x cuadrada, porque estoy evaluando f' en x cuadrada, ¿verdad? Y bueno, si ya sé quién es g de x, pues g' de x es obvio que es 2x, ¿verdad? La derivada de x cuadrada es 2x. Y ya queda exactamente en esta forma, esta integral está exactamente en esta forma. Entonces, lo que nos dice el método es, pues ahora ya nada más calcula la antiderivada de f'. ¿Quién es la antiderivada del seno de x? Menos coseno de x. Exacto, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces aplicamos la fórmula y lo que dice, ya nada más nos vamos hasta esta parte directamente. La integral del seno de x cuadrado por 2x de x es f de g de x. ¿Quién era f? Menos coseno. ¿Y quién es g? X cuadrado. Entonces, más una constante, ¿verdad? Entonces, esto es menos coseno de x cuadrada más. Más c. ¿Sale? ¿Cómo comprobamos? Porque, derivando. Exacto, derivamos esto. Y para derivar esto vamos a usar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque pues precisamente viene de la regla de la cadena, la regla esta, ¿verdad? Sí. Entonces, derivo esto y voy a obtener esta, obviamente. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces así, digamos, de sencillo es este método. Por eso es el que consideramos más inmediato. Entonces, otro ejemplito es este. Supongamos que quiero integrar x a la 100 más x al cuadrado por 100x a la 99 más 1. Entonces notamos que la derivada de esta función es esta, ¿verdad? Sí. Y esta función está elevada al cuadrado. Entonces en este caso f' es x cuadrada, ¿verdad? Y g de x es x a la 100 más x. Entonces, si g de x es esto, pues g' es esto, ¿verdad? Y si coincide. Entonces ya está otra vez directo en la forma, y está en la forma de este lado. En la forma que nos interesa. Ya tengo esta forma. Entonces, esta integral quiero calcular tiene esta forma. Ya sé quién es f', ya sé quién es g, y ya sé quién es g'. Bueno, g' solamente la uso para ver que si tiene la forma correcta la integral que quiero calcular. Entonces, pues si f de' es x cuadrada, ¿quién es f? Ya vimos ahí una fórmula general, de hecho, ¿verdad? Es x al cubo sobre 3, es una antiderivada. ¿Estamos? X al cubo sobre 3. Cuando f' es x cuadrada, f de x es x al cubo sobre 3. Es una antiderivada. Entonces ahora ya sé quién es f.
Pues listo, entonces ya acabé porque Profe, ahora sí. ¿podría repetir lo que dijo de x cuadrado, x al cubo entre 3? Es que tengo que f' es x cuadrada. Ajá. Entonces, ¿quién es f? O sea, ¿cuál es la antiderivada de x cuadrada? Ya. Sí, x Sí. al cubo sobre 3. Entonces, lo que pasa es que generalmente este método nos va a llevar a una función que ya es obvio cuál es su antiderivada. Obvio en el sentido de que a lo mejor ya aparece en esta tabla. Y esta tabla es porque ya sabemos derivar, ¿verdad? O sea, o más bien está en nuestro catálogo de derivadas, por decirlo de algún modo. ¿Sale? Entonces f es x al cubo sobre 3. Entonces la fórmula que dice, pues evalúa f, la f que obtuviste, evalúala en g. Nada más aquí puse que esta integral es igual a la integral de u cuadrada de u. Aquí puse el paso intermedio, ¿verdad? F' es f' de x es x cuadrada, entonces f' de u es u cuadrada, ¿verdad? De u. ¿Estamos? La integral de u cuadrada es u al cubo sobre 3 más c. Me pude saltar este paso que a veces sí lo hacemos, a veces se hace, o sea, muchas veces lo hacen. Entonces, si yo me salto este paso y aplico directamente la fórmula que obtuve hasta acá, digo, pero es que, pues nada más es f de g de x, ¿verdad? ¿Quién es f? X al cubo sobre 3. ¿Y quién es g? X a la 100 más x. Entonces, x a la 100 más x al cubo sobre 3. O de otra forma, tuve que esto es u al cubo sobre 3 más c. Pero ¿quién era u? Recordemos X. que g de x es u, ¿verdad? De las dos maneras. O sea, esto es todo, es una cadena de igualdades que nos puede ayudar a identificar. ¿Cuál van a usar? Pues la que se les haga más fácil. ¿Sale? ¿Sí? ¿Querían comentar algo, perdón? No. Sí, yo, profe. ¿No? Ok. Entonces sí queda claro cómo es Profe, el método. Sí, sí. ¿de dónde sale el x cuadrada, que es la f prima? Nota que esta función x a la 100 más x está elevada al cuadrado. Ujú. ¿Sí lo ves? Ok, Aquí. ya vi. Por eso f' es x cuadrada, porque acuérdate que es f' de g de x, ¿verdad? Es la composición. Ah, gracias, ¿Sí? profe. Sí, de nada. Entonces, nada más, obviamente, insisto, este método, pues, como recordarán, supongo que muchos se lo saben de algún modo, depende en gran medida de identificar, o sea, que esta función esté en esta forma exactamente, ¿verdad? Porque si no, no aplica el método, ¿verdad? O sea, la vamos a regar. Entonces, tal vez recordarán también que a veces la integral no está completa, casi queda en esta forma, casi está en esta forma, salvo una constante, ¿verdad? Salvo una constante que nos anda haciendo falta por ahí. Entonces el ejemplo que les recuerdo aquí, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo x coseno de x cuadrada, la derivada de x cuadrada es 2x, pero aquí nada más tengo x, ¿verdad? Entonces ya no funcionó. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, lo que estoy comentando aquí es que g' es 2x. Entonces, ¿cómo la completamos? Pues multiplicamos por 1, ¿verdad? El truco de las integrales. 2 entre 2. ¿Por qué 2? Porque necesito 2x. Saco el 1 medio. Y esto me queda 1 medio de 2x seno de x. Aquí había puesto coseno y luego puse seno. Aquí debe ser seno, ¿verdad? Para que se me fue aquí. ¿Qué seno sale? Entonces, esto es exacto, 1 medio de 2x seno de x cuadrada. Y esta es la que ya habíamos calculado aquí arriba, ¿verdad? Esta de aquí es 1 medio de esta integral, aquí con respecto a x.
Bueno, vamos a esperar que se vuelvan a meter todos. Bueno, los que lograron llegar a esta hora. ¿Que les gustaría que nos viéramos más tarde? A veces. ¿A qué horas podría? Mañana nos vamos a ver otra vez, creo. Sí, mañana, para seguir con esto. ¿Quieren que nos veamos por la tarde? Como a la 1, ¿no? No, más tarde, porque voy a estar ocupado. O sea, tarde sería como a las 5 de la tarde. A las 10. No, no puedo. O sea, tarde por la tarde. La misma hora ya. ¿Sí está bien la misma hora? Ah, bueno. No, lo digo porque ahorita nada más entraron 10. ¿O pongo una encuesta en Telegram, profe? No, dicen que no. Todos estamos... No, hay que dejarlo así porque este es el horario habitual de la clase, nada más que bueno. Por eso lo decía, porque como son poquitos, supongo que tiene que ver con el horario, pero quién sabe qué será, ¿verdad? ¿Sale? Pero parece que todos están de acuerdo en que así está bien. Ok, entonces seguimos. Bueno, sí, les estaba comentando que otra vez me equivoqué aquí con la anotación, pero esta debería ser seno, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, aquí nada más hay que poner que esto es seno porque quería reproducir un poquito el del ejercicio 1. Y aquí me faltó un de X, creo, no sé dónde, ya me perdí. Bueno, la cosa es que multiplicamos por 2 entre 2 para completar la integral. Sacamos el 1/2 y entonces ya tenemos esta integral, ¿verdad? Y esta, aquí ya aplica el método, ya está en la forma que debe estar, ¿verdad? Que es la que teníamos aquí arriba. ¿De acuerdo? Y ya sabemos la respuesta. Esta integral es igual a menos coseno de x cuadrado, pero está multiplicada por 1/2. Entonces queda menos 1/2 de coseno de x cuadrada más una constante. ¿Sí queda claro lo del...? Sí, recordarán estos truquitos, ¿verdad? Son bastante conocidos. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, por ejemplo, una de las funciones que no está aquí es la tangente. No sé por qué no está la tangente. No está, porque no es obvia su integral. ¿Cuál es la integral de la tangente de x? Bueno, Pues era tangente secante, ¿no? no, esa es la derivada. La derivada no hay. Sí, de hecho la tenemos aquí arriba. Mira, la que quieres decir es esta. La integral de la secante cuadrada es la tangente, ¿verdad? Porque la tangente, cuando la deriva, está en la secante cuadrada. ¿Sale? Pero no, esto es al revés, ¿verdad? Estamos buscando su antiderivada. Entonces, ¿cómo calculamos la antiderivada de la tangente? Pues resulta que este método de sustitución aplica para calcular la derivada de la tangente. Nada más hay que notar una cosa. La tangente es el seno entre el coseno, ¿verdad? Ahora bien, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, aquí lo que hice es multiplicar por menos 1 por menos 1. Menos 1 es 1, ¿verdad? Entonces saqué un menos y entonces me queda que esta es la integral de menos seno de x entre coseno de x de x. Ya está completa. ¿Quién es f'? F' va a ser 1 entre x. ¿Quién es g de x o u? Pues coseno, ¿verdad? Porque 1 en x evaluada en coseno es 1 entre coseno, que es lo que tenemos, 1 entre coseno, ¿verdad? Por menos seno. Y la derivada de g, pues obviamente es menos seno de x. Entonces, esta función ya tiene esta función que está aquí, esta ya tiene la forma que nos interesa, ¿verdad? Y está completita. Tuvimos que sacar un signo menos para completarla. ¿Sale? Entonces ya tenemos todos los ingredientes, ya tengo f' y ya sé quién es f' y g.
Ahora necesito a f. ¿Cuál es la antiderivada de 1 en x? Menos x cuadrado, 1 sobre menos x cuadrado. No. Logaritmo natural de valor absoluto de x. La antiderivada, no la derivada. Ah, ya. Acuérdense que estamos en integral, o sea, ¿cuál es la integral? Sí. Sí, ok, sí, es común porque hay que pensarlo al revés, pero es eso, ¿no? Entonces la antiderivada es lo que me comentan por ahí, es logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? Que es una de las que tenemos en la tabla otra vez. Aquí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pues ya calculé f. ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado entonces? Pues entonces ya nada más aplico mi fórmula, ¿verdad? Nada más que está multiplicada por menos, ¿verdad? Por este menos. Entonces lo que me queda es que esta integral va a ser igual a menos f de g de x. ¿Quién es f? Logaritmo natural de x. Del valor absoluto, ¿verdad? Y g es coseno. Entonces esto es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno más una constante. Ahora bien, por las leyes de por reglas de logaritmos, ¿verdad? Esto es logaritmo natural de 1 entre coseno más c. Y esto es logaritmo natural de la secante, ¿verdad? Del valor absoluto de la secante de x más c. Esta es la que conocen, ¿verdad? La que estamos acostumbrados. La que viene a veces en las tablas, que la integral de la tangente es el logaritmo natural de la secante más una constante. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, entonces, en este método, según recuerdo, están acostumbrados ustedes a siempre usar la U, ¿verdad? Sí. Usan una U. Bueno, pues si quieren usarla, pero pues yo digo que nada más identifiquen y que esta tenga la forma que debe tener y ya calculan la antiderivada de f' y listo, tienen el resultado inmediatamente, así como poniendo los ingredientes. ¿Quién es f'? ¿Quién es g? Entonces, ¿quién es g'? Ya está completa la integral, la completamos, ya tiene la forma. Entonces, de aquí a ver quién es f', ya calculó f y listo. La respuesta va a ser f de g de x más c. Que insisto, en este caso había un menos por este menos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los signos. ¿Sale? Pero de todas maneras, pues la costumbre, ¿verdad? Si ya saben calcular estas integrales usando U y no cambian la costumbre, no hay problema si la calculan, digamos, con este paso de aquí, que sería. Y ustedes usan este paso intermedio, y luego regresan a términos de x, no hay problema, ¿verdad? Porque lo que tal vez se les enseñaron en la prepa es usar este paso de este. Transforman esta en esto, y luego aquí dicen, ¿cuánto vale esta? Es lo mismo, ¿verdad? Están calculando la antiderivada de f. ¿Sí ven eso? Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí les digo, este es f', ¿quién es f? Ya está. Si no es obvio quién es f, a lo mejor tengo que aplicar otro método, ¿verdad? Ya les dejé su lista final, ¿sí la vieron? ¿En Whiteboard? No. De hecho, ¿Qué es son eso, las actividades, profe? ¿no? ¿Qué es eso, profe? Sí, son dos listas, ¿verdad? Son dos. Una tiene 6 ejercicios. Y la otra tiene como 30, bueno, no sé, 25, algo Sí, así. una es del teorema fundamental del cálculo, la de 6 ejercicios. Y la otra es de integrales, de estos métodos más, y un poquito de áreas, ¿verdad? Entre curvas. De hecho, es pura álgebra. ¿Por álgebra? Creo que era... Sí, profe, creo Es que era que el que nos había dejado. Ajá. Puso una actividad que ya habíamos hecho de diagnóstico antes de entrar al curso. Ajá. Las Sí, marca es todas cierto. mal. Creo que les voy a cambiar el archivo. Tenía que ser una lista de integrales. Les puse el diagnóstico, ¿verdad? Sí. Ahorita lo cambio. Qué bueno que me dices. No me había fijado que me equivoqué de archivo. A la hora de subirles la tarea me equivoqué de archivo, entonces. Voy a buscar el correcto y se lo subo, ¿sale?
Pero el de 6 ejercicios sí es el del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? ¿O ese es el que no es? No, ese sí es. Ajá, el otro no, ¿verdad? El otro es el diagnóstico. Ajá. Ah, ok, se los voy a cambiar. Qué bueno que me dices para que lo puedan resolver rápido, porque digo, para que tengan más tiempo. Bueno, pero esa lista va a ser de puras integrales. ¿Sale? Bueno, entonces, pues así se calcula la integral de la tangente de x usando este método. Ahora, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta sobre este método. Creo que no, profe. Ok, yo creo que todos ya se la saben, ¿no? De algún modo. Entonces, ahora, integración por partes o la regla de antiproducto. ¿Sale? ¿De dónde viene la fórmula de integración por partes? Pues de la regla del producto, por eso le puse aquí antiproducto. El producto dice que la derivada de un producto es la derivada del primero por la derivada del segundo, ¿verdad? ¿Estamos? Veamos los lados otra vez. Ya vi una vaca. Si yo integro, aquí se cancela esta integral con esta derivada, ¿verdad? Y entonces tengo que la integral de esto más la integral de esto es igual a esta. Entonces, aquí ya quité la derivada con la integral, las cancelé la integral con la derivada por el teorema fundamental del cálculo, básicamente. Y entonces, lo que tengo es que f de x por g de x es igual a la integral de f' de x por g de x con respecto a x más la integral de f de x por g' con respecto a x. Entonces, despejé en este caso, pasé restando esta. Pasamos restando esta. La pasamos para acá restando y nos queda esta fórmula. Esta es la regla de... Ahí está. Esa es la fórmula de integración por partes, ¿verdad? Ah, sí, aquí sí se me olvidó ponerles U y B, porque es donde les decían lo de la vaca, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa, bueno, es que a veces pues, cuando empezamos a ver estas cosas en la prepa, se nos hace difícil calcular integrales, entonces la gente empieza a hacer cosas chistosas para tratar de explicar, pero digamos que ya a este nivel, lo de la vaca ya como que sobra un poquito y nada más es la regla del producto. De hecho, Profe, sí, el de la vaca es otro método, ¿cuál? el que dice usted de la vaca. Es el mismo, es Ah. el de integración por partes. El de integración por partes es este, la de antiproducto. Lo que les comentaba es que en la prepa les dicen la fórmula con la vaca, ¿verdad? Yo nunca lo había escuchado. Ah, Yo qué tampoco lo bueno, conocí. pero es como muy... Profe, es el de un día había una vaca vestida de uniforme. Exacto, para recordar la fórmula, ¿verdad? Bueno, Es yo el- me la sabía de es otra el mismo forma. de... Era más fácil. Yo me la sabía de una forma mejor, que a mí me dijeron, es una vaca menos sexy vestida de uniforme, porque como es menos y es la sumatoria de integral. Qué Una vaca barbaridad. menos sexy. Y sí se me quedó, la verdad. Bueno, si se sabe la regla del producto para las derivadas, se sabe la regla de integración por partes, la fórmula de integración por partes. ¿Sale? ¿Sí lo ven o no? Sí. Entonces ya está, no necesitamos vacas ya. Además, en realidad, bueno, salvo algunos truquitos, no es así tan complicado, ¿verdad? A ver si salen unas integrales medio mañosas, pero generalmente no es. Entonces tenemos esta es la fórmula. A ver qué ganamos. Bueno, ya sabrán. Tenemos que calcular esta integral indefinida. Aquí tengo f por g'. Lo que sucede es que entonces ahora esto lo voy a cambiar por calcular f'
y G. O sea, necesito calcular la antiderivada de G'. Y luego me va a quedar en términos. Ahora la integral que voy a calcular es F' por G, ¿verdad? Es la integral de F' por G. Esencialmente estoy cambiando el problema de calcular esta que de entrada es tener. Y voy a cambiar ese por calcular, ¿verdad? Bueno, y lo que les comentaba. A ver si no me equivoqué. No, aquí está. Entonces, estamos cambiando esto por esto. Parece que es más trabajo. Bueno, pues si ya tenía esta integral, ¿por qué me complico tratando de calcular todo esto de aquí, verdad? Como que se ve que es más trabajo. Resulta que no, como ya sabrán, que no, resulta que, pues si lo hacemos con cuidado, puede ser muy conveniente, ¿verdad? Como ya sabrán en muchos ejemplos. A ver, aquí está la integral del logaritmo natural que fue solicitada. ¿Sale? Se calcula con integración por partes. Entonces, ¿cómo funciona este negocio de la integración por partes? Bueno, muy sencillo. Necesitamos saber quién es F, quién es G'. Y luego, bueno, F ya la tenemos. Después necesitamos calcular a G, ¿verdad? A F y a F', y ya. Entonces necesito calcular a G', porque a F y a G' y el... Entonces nada más, ¿qué me falta? G y F'. ¿De acuerdo? Entonces, si ya vi el producto, ok, a ver, vamos a ver. Entonces, tengo una función logaritmo natural de X. Bueno, entonces ya me metí en problemas porque ahí nomás veo una función. No veo aquí quién sería G'. G' es 1. ¿Sale? Entonces ya tengo, esta función tiene la forma del producto de F por G'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿quién es F'? 1 sobre X. Exacto. ¿Y G? Pues del 1 es X, ¿verdad? Entonces, profe, cuando pasamos de G' a G es porque aplicamos la antiderivada. Exactamente. Perdón, la antiderivada. Exactamente, es la antiderivada de G'. Y aquí generalmente tiene que ser obvia o fácil de calcular. Sí, claro. Sí, exacto. Ok. Entonces, ya tengo G, ¿quién es G? Pues X. Nada más que aquí no ponemos la constante, ¿verdad? La costumbre es poner la constante hasta el final del resultado. Por eso a veces no la constante, ¿verdad? Porque la tenemos que poner al final, pero es un error no ponerla, porque pues no es única la antiderivada, ¿verdad? Integral indefinida a fuerza de la constante es un error porque en ecuaciones diferenciales o en las aplicaciones esta constante es importantísima. Nos dice muchas cosas muy importantes. ¿Sale? Entonces, hay que tener en mente que esta constante es muy importante y hay que acostumbrarse a ponerla. Ya sabemos de dónde viene. ¿Sale? Entonces F' es 1 en X, ¿todos de acuerdo? G de X, nada más aplicamos la fórmula. O sea que esta integral que ya tenía la forma F por G' es F por G. ¿Quién era F? El logaritmo es G, X. Entonces pongo el X de este lado para que no se vea medio raro. Entonces X logaritmo natural de X menos la integral de F por... perdón, de G por F'. ¿Estamos? De G por F', pero G es X y F' dijimos que era 1 en X, ¿verdad? Sí. X por 1 en X es 1. Y la integral de 1, que ya la habíamos visto aquí, por cierto, es X, ¿verdad? Entonces, X logaritmo natural de X menos X más la constante de integración. No, la constante. ¿Sí queda claro? Entonces, más allá de la U y la B, que ya ni les U y B aquí, ni las vacas, si se fijan, nada más hay que identificar quién es F, quién es G'. Como que están cruzadas, ¿verdad?
Calculo f', calculo g y aplico la fórmula y listo. Generalmente esta integral es obvia de calcular, como en este caso. Entonces la ganancia de hacer este trabajo sí fue bastante, ¿verdad? En este caso todo se redujo a calcular la integral de la función constante 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, digamos que es sencillo en ese sentido. Ahora bien, yo sé que la mayoría de todos ya saben estos métodos de integración, de algún modo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo la integral de x por el seno de x? Pues Pues, F sería X y G sería seno, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Prima. Ah, bueno, sí, ya nada más prima. G'. Entonces, f' es 1 y g de x Ajá. es menos coseno, ¿verdad? Aplicamos Sí. la fórmula y listo. Se transforma en calcular la integral del coseno, ¿verdad? La integral del coseno, pues es el seno. Entonces, el resultado final es menos x coseno de x más seno de x más la constante de integración. Vamos. Sí. Profe, entonces, por ejemplo, si G' fue seno, no tenemos que derivarla porque dice G' igual a seno de X. No se tendría que derivar. Es que en el anterior, creo que la G en el ejercicio 1 o en el ejemplo 1, Ajá. G de X fue 1, pero G' era 1. G'. Ajá, porque es la porque G' sería X, entonces su antiderivada sí sería 1, ¿no? No. A ver, lo que pasa es que hay que ver cómo es la fórmula. Es f de x por g' de x, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí estoy diciendo que f de x es logaritmo natural. Y aquí ya tenía el logaritmo natural. A g' no le queda otra más que ser 1, ¿verdad? ¿Qué sería 1? ¿O de dónde Porque yo es como es la necesito que esta función sea f por g'. Si ya dije que f es natural, g' nada más podría ser 1, ¿verdad? es 1. Sí, su coeficiente, Sí. ¿verdad? Entonces, Okay. este método de lo que se trata es de escribir la integral que queremos calcular. La tengo que escribir de la forma f por g'. Sí. Entonces tengo que escoger quién es f y quién es g'. Perfecto. Y entonces, en este caso estoy diciendo f es x. Y sí. X, ¿por qué está multiplicado por el? Así es. Entonces G' es el seno. Ok. Para que me quede. Entonces ya lo tengo, ya tengo. Pues entonces ya no necesito calcular F' y G. F', pues obvio que es 1. ¿Y G quién es? Ya, menos coseno. Listo, aplicamos la fórmula y acabamos, ¿verdad? Porque todo se redujo a calcular la integral del coseno, que es el seno. Y listo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna otra observación? Creo que no, profe. No. Bueno. No. Pues, tomamos f igual a x, g', caray, me faltó el signo de igual. G' va a ser a la x, ¿verdad? Sí. Entonces ya está. ¿Quién es f'? Pues 1. ¿Quién es g? a la x. Y resulta que ahora va a ser la integral de a la x. Nada más hay que aplicar la fórmula directa. ¿Sí? Entonces ahora todo se reduce a calcular. Pero Sí, pues a la x. Y listo. Rapidísimo, ¿verdad? Bueno. Ahora, eso sí. Ahora, ¿qué pasa si tengo x cuadrada por a la x? Bueno, f de x va a ser x cuadrada. ¿Sale? G' f' es 2x, g de x es a la x.
Aplicamos integración por partes. Integral de x cuadrada por e a la x es f por g, es x cuadrada, g es e a la x, menos la integral de f' por g, ¿verdad? Entonces queda 2x e a la x. Ah, pero, y esta todavía no es obvio cuánto vale, no tan obvio, digamos, ¿verdad? Entonces esto es igual a x cuadrada de la x menos 2, saco la constante del 2, menos 2 veces la integral de x e a la x. Esta se vuelve a calcular por partes, que es lo que hicimos en el 3, ¿verdad? Sí. Entonces, como ya me sé el resultado, nada más lo sustituyo. Ujú. ¿Sí? Dije usando 2 y era usando 3. A ver, entonces, la integral de x cuadrada de la x es igual a... Pues ya nada más sustituyo, ¿verdad? Que esta es igual a 2 veces x a la x menos a la x más e. ¿Más o menos? Sí. Ok. Bueno, entonces, este es el otro, digamos, es otra cosa, ¿verdad? Que sale aquí. Bueno, aquí obviamente, pues nada más hay que decidir quién es f y quién es g'. ¿Sale? Si las tomamos al revés, la cosa no funciona, ¿verdad? Por eso yo creo que ya lo han visto. A veces no importa cuál tomen como prima, de todos modos resuelve. A veces sí necesitamos, pues sí necesitamos escoger bien. Bueno, ahorita platicamos de eso. A ver, ahora, este es el otro tipo de ejemplo. Si tuviéramos x al cubo, por e a la x, habría que aplicar 3 veces el método, ¿verdad? Sí, más o menos lo pueden vislumbrar, ¿verdad? Entonces, sí. Ok. Entonces, el ejemplo 5, e a la x por seno de x. F va a ser e y g' va a ser el seno. ¿De acuerdo? Entonces f' sigue siendo g. ¿Cuál es la antiderivada del seno? Es menos coseno, ¿verdad? Aplicamos la fórmula y nos queda menos e a la x coseno de x menos la integral de a la x por menos coseno de x. Sacamos el signo y nos va a quedar que esto es menos e a la x coseno de x más la integral de a la x coseno de x. Nada más estamos aplicando la formulita. Ahora, aquí llegamos a esta integral y esta tampoco sabemos cómo calcularla. Ah, entonces, pues parece que no ganamos nada, pero de todas maneras vamos a calcular esta. La aplicamos otra vez le damos f a f, le damos a la x, y a g' le va a ser coseno en este caso, ¿verdad? Entonces f' es a la x y g es el seno. Aplicamos la fórmula y entonces tenemos que la integral de a la x coseno de x es a la x seno de x menos la integral de a la x seno de x. Y entonces, pues regresamos a donde habíamos empezado, ¿verdad? Se supone que esta es la que queríamos calcular al principio, ¿recuerdan? Sí. Bueno, pero entonces, pues no, digamos que no fue en vano el esfuerzo, porque si sustituimos esto en donde íbamos, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Nos habíamos quedado ahí. Entonces dijimos, a ver, vamos a calcular. Y llegamos a que eso es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos en donde estaba, nos va a quedar lo siguiente. Esta integral, esta es igual a menos e a la x coseno de x, que es lo que teníamos aquí, menos la integral de a la x por menos coseno de x, que ya habíamos visto que eso era igual a esto, y esta, entonces es igual, bueno, todo eso es igual a menos e a la x coseno de x, más, vimos que esta de aquí es igual a e a la x seno de x menos la integral de a la x seno de x. Entonces, despejando, o sea, ahora voy a pasar, este está restando, lo paso sumando hasta acá, ¿verdad?
A este lo voy a pasar sumando hasta acá. ¿Sí? Y si hago eso, pues voy a tener que 2 veces la integral de a la x seno de x es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x, ¿verdad? Entonces ya nada más paso dividiendo el 2, entonces tenemos que la integral de e a la x seno de x con respecto a x es igual a e a la x por el seno de x menos el coseno de x entre 2, nada más aquí ya factoricé a la x. Y listo. ¿Sale? Entonces, no sé si quede claro. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, en este método de integración por partes, esencialmente estos ejemplos nos dicen cómo funciona este asunto. Son, básicamente ese tipo de integrales son las que podemos resolver con este método. A veces, pues hay que poner ahí con cuidado quién es f y quién es g'. Otras veces también, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso, etcétera. Sale directo sale a la primera. A veces hay que aplicar 2 veces el método, como aquí. Y ya sacamos el resultado. Y a veces se vuelve cíclica, como en este caso. Cíclica porque llegamos, parece que a donde habíamos empezado, pero como aquí había un signo menos, pudimos despejar. Y digamos que básicamente esos son todos los problemas que hay en este método. Salvo una cosa. Cuando no tenemos experiencia calculando con este método, casi siempre nos sucede que a veces elegimos a f, aquí pudimos decir que f fuera e a la x, ¿verdad? Aquí. Y que g' fuera x cuadrada. ¿Sí? Ujú. Si hubiéramos hecho esa elección, pues ya la regamos porque no va a funcionar. Lo pueden verificar o ya sabrán que no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Cómo decidir cuál elegir? Bueno, creo que para eso hay un método, ¿no? Le pusieron la constante. Muy bien. Sí, muy bien, le faltó la constante. Les digo que a veces nos va la constante. Resulta que le llaman ílate, ¿sí lo han escuchado? ¿La que, profe? Ílate. Ah, sí. Sí, sí, Es sí. el orden de las... De la importancia o como... Sí, la importancia que tiene. Bueno, no está prohibido que lo usen, pero en serio, pues ya con un poco de práctica van a ver que no necesitan eso, ¿verdad? Pero sí se requiere un poquito de práctica. Entonces, pues lo que necesitan es, pues experiencia, ¿verdad? O sea, practicar o tener buena suerte. ¿Vale? Sí, profe. Y ya. Entonces no debería haber problema con esa elección. Si no, además, si eligieron una y ven que, si no tienen mucha experiencia en esto, digamos, porque puede suceder, no deberían tener poca experiencia. Ya deberían más o menos de tener. Digamos que lo único nuevo aquí, a lo más, debería ser esto de anti. O sea, ¿de dónde salen estas fórmulas? Del teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas, ¿de dónde salen? Ah, ok. Con eso debería ser más que nada lo nuevo y tenemos que aplicar las fórmulas que sacamos, nada más casi de verlas, ¿verdad? Así rápido. ¿Sale? Aquí, insisto, lo nuevo debería ser esto. Pero sé que para algunos casos no es cierto, ¿no? Porque a lo mejor no llevaron un buen curso de cálculo integral en la prepa. Entonces, para esos casos, pues otra vez ya saben que desde el principio tienen un poquito de desventaja, ¿verdad? Pero ni modo. Pues la tienen que buscarle a los que estuvieran en esa situación. Y los que no, pues no, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, pues ahí practiquen. Ahorita les voy a cambiar el archivo. Justo ahorita terminando esto. No sé si tengan alguna pregunta sobre este método o algún comentario. Aparte de que aquí me faltó la constante integración. Creo que no, profe.
Bueno, ¿no? son muchas las que va a poner ahorita, la de la lista. Son como 30 o 31. Ok. ¿Y son igual puras Pero integrales? son puras integrales, pero al final son como 4 o 5 de cálculo de áreas entre curvas. Ok. ¿Sí? No, sería eso, no son no son demasiados porque digamos que calcular las integrales no debería ser tan complicado, ¿verdad? Sí, no. En No teoría. debería, pero bueno, espero que no lo sea y ya casi terminamos, ¿verdad? Ya. Nada más aquí la cuestión era ver, básicamente era ver que de dónde viene todo esto, ¿verdad? Como el teorema fundamental del cálculo, básicamente, y cómo salen estas fórmulas y todo eso. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que corresponde al curso. Desafortunadamente, yo sé por experiencia que para muchos de ustedes no es obvio calcular integrales, ¿no? Les cuesta un buen trabajo. Espero que no sea el caso, pero si es el caso, entonces pues de todos nos van a tener que practicar, ¿no? Ya saben que no hay muchas opciones, ¿no? Así viene el temario en UPIC, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, ahorita los ejercicios ahorita que va a cambiar son de integrales y área bajo la curva. Exacto. Y eso ya va a ser todo lo que vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Un día antes del examen. ¿Y cuándo es el examen? No me acuerdo. 3 de julio. ¿El 3 de julio les dije? Sí, Ah, sí, Pues, cierto. ajá, sí lo dejé más o menos para una fecha de ese estilo, el 3 de julio. y el 8 los extra. Exacto, déjame ver Ah, para que no se... Sí, el 3 y el 8 de julio, exacto. ¿Sale? Vale. Bueno, entonces ya está. Espero que pues desempolven sus métodos de integración y que los complementen con el teorema fundamental del cálculo para que pues sea más, digamos, elegante la solución, ¿verdad? Se vuelve un algoritmo, si se fijan. Ahora que lleven programación, pueden hacer un algoritmo para programar integrales. Bueno, ya llevaron, ¿verdad? Bueno, cuando lleven más programación, o con lo que ya llevaron. Si se fijan, es un algoritmo, si lo ven con cuidado. ¿Sale? Bueno, pues entonces nada más sería, ¿qué cosa sería para esto? Pues ponen una base de datos, ¿verdad? En su programa, meten el algoritmo y se las ingenian para que funcione. ¿Sale? Arre. Ok, chicos, entonces pues nos vemos. Bueno, el MATLAB y el Matemática y el Symbolab y no sé cuántos programas ahí pueden hacer esas cosas, ¿verdad? Ya están programados. De todos modos, practiquen porque pues en el examen no les va a ayudar demasiado, ¿verdad? Lo de todo eso. Sí. Bueno, ya voy a quitar el documento. Ahí la regla tiene un par de errores. El documento ahí se los corrigen, por favor. ¿Sale? Igual voy a subir los otros dos métodos que vamos a, o tres, los voy a subir en este mismo documento y en ese documento nuevo va a estar corregido esto y seguro que va a tener algún otro error, pero espero que no. Arre, profe. ¿Sale? Ahorita ya no nos vamos a meter ahorita. Ya acabamos. Ya se nos acabó el tiempo y ya acabamos la clase. Aunque si tienen dudas nos podemos volver a meter. ¿Tienen preguntas? No. Ahora no. ¿No? No, profe. No. Ok. Bueno, sigan durmiendo entonces. Hasta la próxima.